Hola, ya estamos por aquí, en breves empezamos. Hola a todos, soy Adrián Rodríguez y mi compañero Carla Fernández y somos profesores de Fútbol Lab. Le damos la bienvenida a esta masterclass de metodología de entrenamiento en fútbol y informaros que, como ya sabéis, Fútbol Lab somos especialistas en la formación de entrenadores y en la profesionalidad del fútbol. En esta masterclass todo el contenido que vamos a hablar forma parte del curso de metodología de entrenamiento en fútbol. Vamos a hablar de qué tipos de metodologías tenemos en la actualidad, de qué estilo de enseñanza podemos utilizar o con lo cual podemos dirigir a nuestros jugadores, cómo es la estructura de la sesión, tipos de tareas que podemos realizar en nuestros entrenamientos, qué contenidos por etapas debemos de trabajar en función de la etapa formativa en la cual se encuentre y, por último, la dirección de tareas. Vale, en primer lugar vamos a hablar de qué es la metodología, propiamente dicho, como palabra conceptual de inicio de esta masterclass. Y hablamos de que la metodología es el método que utilizamos para poder enseñar algo, en este caso para poder conseguir unos objetivos de cara a la consecución de aprendizaje de nuestros jugadores, en este caso. Hablamos que tenemos unos factores que intervienen en la metodología y unas exigencias dentro del aprendizaje motriz del niño a nivel del entrenamiento. Hablamos de que, en primer lugar, la distribución tiene que ser correcta del aprendizaje y del descanso. Las tareas tienen que ser adecuadas a la edad y el niño, es decir, en función de las tareas que yo realizo y en función de la edad del niño, pues va a ser más fácil asimilarlas por parte del jugador o va a ser más difícil. Y nos tenemos que adaptar sobre todo a la categoría del niño y sobre todo a la edad que tiene. ¿De qué va a depender eso o qué factores van a influir en el jugador? En primer lugar, vamos a hablar de la edad, ¿vale? Como hemos dicho, qué edad tiene el jugador y qué tareas o qué contenidos son los que tenemos que explicarles para que tengan que realizar. La maduración del jugador, ¿sí? El sexo, si es chico o chica, ¿de acuerdo? La cultura en la cual está más destinado, la cual realiza o de donde proviene este jugador. La inteligencia para poder realizar ese tipo de ejercicios. A veces ponemos ejercicios que son algo complejos o algo difíciles de entender y la inteligencia del jugador nos va a marcar hasta qué punto podemos desarrollar este tipo de tareas. Y luego los conocimientos previos, tanto por parte del jugador, pero también por parte del entrenador. Nos daremos cuenta y hablaremos de que el entrenador no puede enseñar aquello que no domina o que esos conocimientos que no domina, porque lo que podemos hacer es confundir al jugador. Hablamos de que, como hemos dicho, el entrenador tiene que tener un dominio de aquellos conocimientos que intentamos transmitir al jugador para que el jugador pueda interiorizarlos y pueda ponerlos en práctica. Y hablamos de que la motivación es la base dentro del aprendizaje. El jugador tiene que transmitir esa motivación por la práctica deportiva, por el deporte que está practicando en ese momento, que en este caso estamos hablando del fútbol. Y la primera misión del entrenador es esa, ¿vale? Motivarles y hacerles partícipes de su aprendizaje, ser unos entrenadores en los cuales el jugador tenga ganas de venir a entrenar por las tareas que nosotros estamos transmitiendo y estamos realizando. Y al final todo eso llega al aprendizaje del niño. El niño, contra más motivado y más ganas tenga de entrenar, más va a aprender y más va a poder asimilar todos los conceptos que nosotros le estamos intentando transmitir. Hablamos de que el jugador debe recibir feedback sobre su aprendizaje y sobre él mismo, ¿vale? Tiene que haber intercambio de opiniones entre el entrenador, en este caso, y el jugador, para que así, de alguna forma u otra, el jugador sepa qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal y qué es lo que debe de mejorar o lo que debe de potenciar. Y por último, toda la comunicación que hagamos con nuestros jugadores tiene que ser muy concisa, breve y clara. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta cuál es el poder de retención de información que tienen nuestros jugadores y a partir de ahí tenemos que ser capaces de transmitirle aquello que es lo más importante o aquello que el jugador debe de poner en práctica de la mejor manera posible. Al final, si hablamos mucho con el jugador, se puede saturar y eso puede generar que el jugador no asimile bien los conceptos que queremos transmitirle. Sabemos que existen diferentes metodologías, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos en las metodologías más bases, la metodología analítica y la metodología global.
sabemos que existe el microciclo estructurado, que está la planificación táctica, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar de la metodología analítica y la metodología global. Después de esta masterclass, al final nosotros lo que queremos es crearos incertidumbre a vosotros como alumnos o como ponentes para un poquito daros cuenta de que no hay una metodología que sirva 100% y que sea 100% asegurada del éxito, sino que vosotros tenéis que intentar coger aquellos conocimientos, aquellos conceptos de cada una de las metodologías y hacer vuestra metodología propia. Si en primer lugar hablamos de la metodología analítica, hablamos de que la metodología analítica es una metodología en la cual solamente trabajamos un aspecto del juego, ¿vale? Vamos a romper, ¿vale? la competitividad que tiene el de fútbol, ¿de acuerdo? Y lo vamos a desestructurar en apartados técnicos, tácticos, de relación física y apartados psicológicos. Si queremos trabajar alguno de estos, lo vamos a trabajar por separado, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar que puede haber colaboración o no puede haber colaboración por parte de nuestros compañeros, puede haber o no puede haber balón y puede haber o no puede haber oposición. Y si hay oposición es muy pasiva, ¿vale? Nos damos cuenta que la colaboración, si nosotros queremos trabajar un componente técnico, como puede ser el pase, por ejemplo, pues nosotros no hace falta que tengamos la colaboración de un compañero porque nos podemos poner enfrente de una pared y podemos hacer pases continuamente y la pared nos la va a devolver, ¿vale? Y si queremos trabajar el control, si queremos trabajar el golpeo a portería, ¿de acuerdo? No necesitamos de la colaboración de un compañero y si la necesitamos va a ser una colaboración muy pasiva, ¿de acuerdo? No vamos a tener toma de decisión porque al final lo que generamos es que el jugador realice aquello que estamos intentando transmitir, realizar el pase o realizar un zigzag para trabajar conducción. No le damos la toma de decisión de que pueda realizarlo de una forma o de otra o que pueda tener diferentes tomas de decisiones. Y por último, como he dicho, solamente trabajamos un aspecto del juego, o trabajamos un apartado técnico o trabajamos un apartado táctico o un apartado psicológico o por último un apartado físico. Dentro de la metodología global, ¿vale? Hablamos de que todos los aspectos del juego, del fútbol, nos lo vamos a trabajar de una forma general. Es decir, vamos a trabajar en una misma tarea apartados técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con todos los aspectos dentro de una misma tarea. Vamos a encontrarnos que hay oposición, siempre va a haber oposición, nos vamos a encontrar que el balón siempre va a aparecer, nos vamos a encontrar que siempre va a haber una toma de decisión por parte del jugador, en este caso tanto poseedor del balón como no poseedor del balón. Y nos vamos a dar cuenta que el entorno va a ser totalmente cambiante, ¿vale? La toma de decisión del jugador totalmente va a ser cambiante porque en cada momento, en función de la ubicación del balón, el jugador va a tener que tomar una decisión o va a tener que tomar otra. Ventajas e inconvenientes, ¿vale? Que nos podemos encontrar dentro de estas dos metodologías, tanto la metodología global como la metodología analítica. Si hablamos de las ventajas que nos ofrece la metodología analítica, es que nos vamos a centrar exclusivamente en la ejecución, ¿vale? Nos vamos a trabajar única y exclusivamente aspectos muy concretos. En este caso, si queremos trabajar el regate, continuamente el jugador va a realizar situaciones de regate contra un adversario o contra un obstáculo que nosotros le pongamos para que aprenda a realizar las fintas o que aprenda a realizar los cambios de ritmo, etcétera, etcétera. Vamos a realizar muchísima repetición. Esta repetición lo que va a hacer es que el jugador pueda realizar y conseguir aquel contenido de una forma más rápida, ¿vale? Porque continuamente va a realizar ese contenido o va a realizar esa acción, ¿vale? En muchísimas repeticiones y con muchísima continuidad. El fácil montaje a la hora de realizar este tipo de tareas, ¿de acuerdo? Y sobre todo vamos a tener un control sobre el aprendizaje porque vamos a estar continuamente vigilando que el jugador de aquella forma vamos a estar un poco encima del jugador para saber si aquellas acciones que está realizando las está realizando de una manera bien hecha o mal hecha. En caso de que esté bien hecha vamos a darle refuerzo positivo al jugador y en caso de que esté mal hecha pues vamos a intentar que el jugador entienda el por qué está haciendo las cosas mal y vamos a parar en situaciones muy reducidas y vamos a intentar realizar aquellos aspectos donde está fallando el jugador. ¿Qué inconvenientes tenemos dentro de la metodología analítica? Pues que el jugador solamente va a ejecutar, el jugador no va a tomar decisiones, no le vamos a dar la facilidad de que pueda ejecutar una acción, sino que le vamos a decir cómo tiene que realizarla y qué es lo que tiene que hacer. Está fuera del contexto del partido, ¿de acuerdo? Porque al final son situaciones en las cuales el jugador se va a encontrar, pero en el día de partido se va a encontrar con una oposición, cosa que en la metodología analítica no hay. Vamos a hablar de la motivación que puede ser muy baja por parte del jugador, porque al final si yo por ejemplo me pongo a hacer un control pase con un jugador, ¿vale? El jugador al final se acaba desmotivando, acaba perdiendo esas ganas de hacer la tarea porque es una tarea en la cual no es competitiva, ¿vale? Y al final el jugador puede perder
un poco la motivación o puede ser un poco la motivación baja. Tiene poca transferencia al juego real y por último tiene poca variabilidad, ¿vale?, de la situación. Sin en cambio, cuando hablamos de la metodología global, las ventajas que tiene es que tiene una situación real del juego, van a aparecer situaciones técnico-tácticas, físicas y psicológicas dentro de una misma tarea. Vamos a fomentar la toma de decisión, continuamente el jugador va a estar tomando decisiones, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. El jugador se tiene que adaptar continuamente a este tipo de situaciones y tiene transferencia en el juego real. Mientras que a nivel de inconvenientes, igual que estábamos diciendo que una de las ventajas de la metodología analítica es que es cuantificable, puedo cuantificar cuántas veces o cuántas repeticiones está realizando el jugador en ese aspecto técnico o aspecto táctico, porque recordar que lo estamos trabajando de forma separada. Aquí vamos a ver que uno de esos inconvenientes es que no tengo el control por parte del entrenador de cuántas veces el jugador va a realizar ese control orientado, va a realizar ese regate o va a realizar ese golpeo dentro de la tarea. Hay menos repeticiones de ejecución y por último hay menos organización dentro de lo que sería la tarea. Hablamos de los tres mecanismos que tenemos del control motor. Hablamos del mecanismo perceptivo, del mecanismo decisorio y del mecanismo ejecutor. Cuando hablamos del mecanismo perceptivo estamos hablando de la percepción, ¿vale? Estamos hablando de la observación, de que el jugador tiene que aprender a buscar información. Cuando el jugador tiene que percibir su entorno, tiene que percibir dónde están los rivales, dónde están los compañeros, ¿de acuerdo? Está buscando información a través de una observación, ¿vale? Y se está filtrando la información seleccionada. Para poder trabajar el mecanismo de percepción, ¿vale?, estamos hablando de que la mejor metodología de las dos que hemos hablado es la global. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar donde hay toma de decisión, donde hay oposición, donde hay colaboración por parte de mis compañeros, por lo tanto, donde más vamos a trabajar este tipo de metodología va a ser en la metodología global, ¿vale? Este mecanismo se va a trabajar más en la metodología global que no en la metodología analítica, porque los estímulos van a ser muy parecidos y el jugador no va a poder continuamente captar diferentes informaciones para luego filtrarla y conseguir sacar la mejor decisión posible. Seguidamente hablamos del mecanismo de decisión, ¿vale? Tomar la decisión. ¿Cuándo toma la decisión y en base a qué toma la decisión el jugador? ¿De acuerdo? Y al final es una elección a una alternativa de información que ya hemos filtrado anteriormente. Al igual que en el mecanismo perceptivo, tratándose de una toma de decisión, la mejor opción es trabajarlo mediante una metodología global. ¿Por qué? Porque al final el jugador va a tener que tomar decisiones, pero anteriormente va a tener que percibirlas en base al rival, en base a compañeros y en base a la ubicación del balón. Y por último tenemos el mecanismo ejecutor, que la misma palabra lo dice, ¿vale? La ejecución, la realización motriz de la acción elegida, es decir, ya sea el control, ya sea el regate, ya sea el pase, sea la cobertura, ¿de acuerdo? El contenido que es tanto táctico como técnico, como físico, como psicológico, ¿de acuerdo? Va a ser mucho mejor trabajarlo en un apartado más analítico. ¿Por qué? Porque continuamente vamos a hacer repeticiones de aquello que estamos buscando. También se puede trabajar mediante una metodología global, pero no se va a dar tantas veces como nos gustaría que se diese. Hablamos de los estilos de enseñanza, ¿vale? Otro apartado importante de lo que queremos explicaros hoy aquí. Va muy ligado también al tipo de metodologías que elijáis o el tipo de metodología que vosotros os guste más o os adapte más a vuestra forma de entrenar. Y hablamos de que los estilos de enseñanza son aquellos métodos, ¿vale?, que disponemos para poder lograr aquellos objetivos. Tenemos dos tipos, tenemos los métodos directivos y los métodos no directivos, ¿vale? Dentro de los métodos directivos nos encontramos con el mando directo, con la asignación de tareas, con la enseñanza individualizada y con la enseñanza recíproca. Y luego nos encontramos con los métodos no directivos, que nos encontramos con el descubrimiento guiado y con la resolución de problemas. Y tanto en el método directivo, ¿vale?, la misma palabra lo dice, estamos dirigiendo continuamente al jugador, mientras que en el método no directivo le estamos dejando un poco que sea el jugador el que encuentre la solución de aquello que le estamos planteando. Como decimos en métodos directivos, las características, ¿cuáles son? Pues al final, tanto los objetivos y actividades claramente están definidas por el entrenador, ¿de acuerdo? El entrenador va a indicar qué es lo que se tiene que hacer. El jugador se somete al mandato del entrenador y lo que va a hacer es realizar aquello que el entrenador está diciendo. Y la evaluación de los resultados, ¿vale?, es resultadista, es decir, solamente nos vamos a centrar en que si el jugador lo hace bien o lo hace mal en base a las indicaciones o las normas que nosotros le estamos poniendo como entrenadores.
Vamos a hablar del mando directo dentro de los estilos directivos y de descubrimiento guiado dentro de los mandos, ¿vale? No directivos. Dentro del mando directo hablamos de que el entrenador establece unos objetivos, establece unos contenidos, unas actividades, unos recursos y unos criterios de evaluación, y el jugador lo único que hace es esperar recibir órdenes por parte del entrenador. Le vamos a dar toda la solución al jugador. En este caso, si hay una conservación con 4 jugadores por fuera y 2 por dentro, ¿vale? Le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer continuamente a ese jugador. Hacemos un circuito técnico para trabajar el regate, le vamos a decir con qué parte del pie tiene que realizar esa conducción o esos zigzag o esas distancias de conducción continuamente al jugador. Le vamos a decir con el exterior, con el interior, con la planta del pie, ¿vale? Haciendo toques, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer en todo momento. ¿Cuál es el proceso comunicativo que nos marcamos nosotros como este estilo de enseñanza de mando directo? Pues que el entrenador en este caso, manda un estímulo, ¿vale? De qué es lo que tiene que hacer el jugador, y se realiza una respuesta por parte del jugador. El jugador tiene que realizar tiene que realizarlo de aquella forma que vea que es lo mejor o que le está diciendo el entrenador, y por último el entrenador le va a dar un refuerzo positivo o negativo en base a lo que ha realizado, si está bien o está mal. Durante la sesión, ¿qué tenemos que hacer durante la sesión cuando estamos trabajando mediante un mandato directo? El entrenador, ¿qué va a hacer? Va a transmitir las tareas, continuamente va a decir qué es lo que tiene que hacer en la tarea, no va a dar pie a que el jugador pueda investigar, sino que directamente le voy a dar la solución. El entrenador va a exigir ser un gran demostrador, va a demostrar continuamente la tarea para que salga a la perfección, y va a estar corrigiendo continuamente todos los tipos de tareas que se estén haciendo, ¿de acuerdo? Esté bien o esté mal, ¿vale? Y al final se va a llevar un control más directivo y continuo de la tarea. Por parte de los jugadores van a responder y van a reproducir todo aquello que el entrenador esté realizando. Si el entrenador ha dicho que cada vez que el jugador del lateral derecho reciba el balón, el central tiene que colocarse por detrás, pues automáticamente el central lo que va a hacer es lo que ha hecho el entrenador, que es colocarse por detrás, ¿vale? Sea o no sea la acción más eficiente posible. Vamos a mecanizar las tareas, por lo tanto el jugador no va a interiorizar, sino que lo que va a hacer es realizar aquello que el entrenador le está diciendo, y se va a perder la iniciativa y la creatividad. ¿Qué cosas buenas y cosas malas nos ofrece el mando directo? A nivel positivo, pues que vamos a controlar las intensidades de trabajo del grupo. El grupo va a estar ordenado y vamos a llegar muy rápido a la solución, ¿vale? Mientras que a nivel negativo o cosas que pueden perjudicar al jugador es que los aprendizajes no son significativos, porque al final lo que estoy haciendo al jugador es imponerle algo, no le estoy convenciendo, y va a tener poca implicación en el proceso de aprendizaje. Dentro de los métodos no directivos, como hemos dicho, los objetivos son abiertos. Vamos a intentar que el jugador, en este caso, tanto dentro del descubrimiento guiado como de la resolución de problemas, vamos a intentar que el jugador sea el que llegue al objetivo mediante su propia iniciativa, ¿vale? El entrenador va a proponer una serie de consignas, una serie de objetivos, pero va a ser el jugador el que va a llevar a la consecución de ese objetivo mediante la toma de decisión. El jugador es el protagonista, ¿de acuerdo? Tiene que descubrir cuál es la mejor opción, y la evaluación es formativa y va a ser continuada siempre. ¿Qué tenemos en el descubrimiento guiado? Pues en el descubrimiento guiado, mediante preguntas, vamos a conseguir que el jugador llegue a la resolución del problema. No le vamos a dar la solución, sino que directamente lo que vamos a hacer es proponerle una serie de preguntas para que él llegue a la resolución. Por ejemplo, le podemos decir a un jugador en la etapa pre-benjamín o en la etapa benjamín, ¿de acuerdo?, cómo se puede controlar el balón. Pues el jugador te empezará a decir con el pie, le tiene que decir con qué parte del pie, qué superficie del pie puedo controlar el balón, y ellos te empezarán a decir pues con el interior, con el exterior, con la planta del pie, ¿de acuerdo? Mediante preguntas abiertas vamos a conseguir que el jugador, mediante un proceso mental, llegue a la respuesta. Por lo tanto, vamos a dejar que el jugador tome iniciativa en todas y cada una de sus tomas de decisión y en todas y cada una de sus acciones dentro del campo. ¿Qué debemos de hacer antes, durante y después del entrenamiento? ¿De acuerdo? Tanto con el mando directo como con el descubrimiento guiado. Antes de todo, en el mando directo, antes de empezar la sesión, lo que tengo que hacer es preparar el contenido y la consigna en la que quiero trabajar, ¿vale? El contenido es aquello que quiero trabajar, ¿vale? Que es el control, ¿de acuerdo? Mientras que la consigna es aquella indicación que yo le voy a dar al jugador, es decir, quiero que él controle ese balón con la pierna alejada, ¿vale? Pues yo voy a preparar contenido y voy a preparar consigna. Durante el entrenamiento le voy a dar continuamente
la solución en todo momento al jugador. Y después lo que voy a hacer es repetir, ¿vale?, qué se hace en cada una de las situaciones que hemos trabajado. Mientras que en el descubrimiento guiado, antes de la sesión, lo que vamos a hacer es preparar tanto contenido como consigna y unas preguntas abiertas, que es lo que vamos a hacer al principio de la sesión, ¿vale? Preguntándole al jugador, pues vamos a trabajar, como hemos dicho, el control, con qué tipo de la superficie del pie podemos controlar el balón, o cómo tengo que estar para poder recibir el balón, o cómo debo de controlar el balón. Con estas preguntas voy a conseguir que el jugador, como hemos dicho, tenga un proceso mental, ¿sí?, para poder llegar a la consecución de aquel objetivo que le estamos planteando. Durante la sesión, como hemos dicho, pues vamos a preguntar estas preguntas que hemos ideado antes de empezar la sesión, y por último vamos a intentar reflexionar después de la sesión de entrenamiento, ¿de acuerdo?, sobre aquellos comportamientos más importantes para saber si el jugador ha sido capaz de interiorizar todos aquellos contenidos o consignas que le hemos intentado plantear. Dentro de lo que sería la planificación de entrenamiento, una vez tenemos qué tipo de metodologías hemos elegido y qué tipo de estilos de dirección o qué estilos de enseñanza hemos elegido, ¿de acuerdo?, nos tenemos que planificar cómo queremos llegar a la sesión de entrenamiento. En primer lugar, tenemos que saber cuál es la finalidad del club, tenemos que saber cuál es el objetivo principal del equipo que estamos llevando, tenemos que saber cuáles son los objetivos específicos. Los objetivos específicos, estamos hablando de entrar, ¿vale?, en aquello que queremos trabajar de una forma más directa, más específica, ¿sí? Y esto va a venir muy referenciado, va a venir muy ligado tanto a la edad y a la categoría en la que se encuentra el jugador. No es lo mismo los objetivos específicos que van a tener un cadete a los objetivos específicos que va a tener un prebenjamín. Hablamos también de la programación y la planificación. ¿Cómo planificamos? Y en base, como hemos dicho, a estos objetivos, ¿cómo planificamos? Si estamos llevando un equipo prebenjamín, ¿cuáles son los contenidos que tenemos que trabajar, o cómo vamos a secuenciar o a priorizar esos contenidos a lo largo de toda la temporada? Hablamos de la metodología a utilizar. Hemos hablado, pues, el que quiera utilizar una metodología analítica o una metodología global, o en nuestros cursos de Fútbol Lab de metodología de entrenamiento, podéis ver cómo también hablamos de la metodología de microciclo estructurado y la aplicación táctica. Hablamos de los contenidos, ¿vale? ¿Qué contenido vamos a trabajar en la sesión que nos puede tocar en el día de hoy, en el día de mañana? ¿Qué consignas? Que al final hemos dicho que es lo más importante de la sesión, las consignas que nosotros le transmitamos al jugador, ¿de acuerdo? Que es aquello en la cual tenemos que centrarnos y en lo cual tenemos que intentar evaluar. Una vez tengamos los contenidos dentro de la metodología que debemos utilizar y las consignas, vamos a idear nuestra sesión de entrenamiento. Vamos a trabajar las tareas, que os explicaremos más adelante qué tipología de tareas podemos tener. Vamos también a poder saber de qué recursos dispongo, ¿vale?, en función de la etapa en la que esté, ya sea en prebenjamín, en cadete, en juvenil. Tengo que saber qué recursos dispongo, tanto a nivel de recursos logísticos como a nivel de recursos humanos. No es lo mismo preparar tareas cuando no tengo la disponibilidad de utilizar portería, a cuando sí que la tengo, a cuando tengo un espacio grande, a cuando lo tengo pequeño, así tengo un segundo entrenador y un entrenador de porteros, por ejemplo, porque puedo distribuir las tareas y puedo generar distribución de grupos, ¿de acuerdo?, para trabajar de una manera más específica. Así estoy yo solo como entrenador. Pues todo eso es importante tenerlo en cuenta para poder realizar una buena sesión de entrenamiento. A la hora de la dirección del entrenamiento, como hemos hablado, qué estilo utilizamos dentro de los mandos directivos o los mandos no directivos, las correcciones y los feedback, que al final es el intercambio de información, como hemos dicho anteriormente, entre el jugador y el entrenador, para que el jugador debe de saber qué es lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y cómo puede mejorar. Y por último, una de las cosas que debemos hacer y pocas veces hacemos, que es la evaluación. Evaluar qué es lo que está pasando, evaluar cómo podemos mejorar y evaluar qué es lo que está pasando en según qué momentos cuando no están saliendo bien las cosas. Cuando a la hora de distribuir los contenidos, ¿vale?, hablamos, está adaptado a la estructura de Castelo, ¿de acuerdo?, y hablamos de tres tipos de contenidos, ¿vale? Tenemos los contenidos principales, que son los contenidos que tenemos que trabajar durante toda la temporada, en base a una planificación tanto en fútbol base como al informativo como al nivel competitivo, ¿vale?, dentro de lo que sería un modelo de juego, que ya hablamos también en su momento en la anterior masterclass, ¿de acuerdo?, o en situaciones más formativas de qué debe trabajar cada jugador o cada niño en cada una de las etapas. Y luego tenemos los contenidos secundarios, ¿vale?, que son los contenidos a trabajar en determinadas etapas. Y luego unos contenidos muy importantes, que son los contenidos transversales,
que son aquellos contenidos en los cuales tenemos que trabajar continuamente en todas las sesiones de entrenamiento, ¿de acuerdo?, dentro del proceso formativo, ¿vale? Porque después nos damos cuenta de cuando llegan los jugadores a fútbol amateur o incluso fútbol juvenil o fútbol cadete, el jugador no sabe asimilar ese tipo de contenidos, que más adelante os explicaremos cuáles son. Como hemos dicho, los contenidos transversales los tenemos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Si hablamos a nivel individual, estamos hablando que tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, el jugador debe tener o debe estar o debe percibir, que tiene que aprender a mirar, tiene que estar perfilado en relación al balón y al espacio, ¿sí?, y tiene que realizar fintas. Estos contenidos se han de realizar en todas las sesiones de entrenamiento, sea cual sea el contenido principal que utilicéis en vuestra sesión. Si estáis trabajando un rondo, ¿de acuerdo?, para trabajar los apoyos o para trabajar el pase, estos contenidos tienen que aparecer en ese trabajo. Lo tengo que meter de manera transversal, lo tengo que seguir metiendo en todas las tareas. Si os fijáis y pensáis un poco a nivel de sea cual sea la tarea que yo hago, estos 3 contenidos siempre aparecen. Antes de recibir un balón, tengo que percibir. Cuando lo recibo, tengo que estar bien perfilado. Y antes de recibir un balón, a lo mejor tengo que realizar una finta. O cuando tengo el balón, tengo que realizar una finta para poder superar a ese rival. Y luego tenemos los contenidos transversales colectivos, que son los ofensivos y los defensivos, que se trabajan de la misma forma, ¿de acuerdo? Y hablamos de la ocupación racional del espacio. En todas las tareas que nosotros trabajamos a nivel colectivo, a nivel de contenidos tácticos, se tiene que trabajar tanto la amplitud como la profundidad, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Evidentemente, cuando tengo el balón, la amplitud y la profundidad va a ser más elevada, mientras que cuando no tengo el balón, la profundidad y la amplitud va a ser más reducida. Ahora os dejo con mi compañero Carlas, que os va a explicar la estructura de la sesión. Bueno, como bien ha dicho Adrián, lo más importante es siempre tener un orden dentro de nuestros entrenamientos. Dentro de la estructura de la sesión, nosotros identificamos siempre 3 partes claras. Estaríamos hablando de un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la calma. Cuando hablamos de un calentamiento estamos hablando de un periodo de 5 o 10 minutos, posteriormente hablaremos un poquito más en detenimiento de él. Luego tenemos una parte principal donde metemos el máximo de contenido que vamos a trabajar durante la sesión. Estaríamos hablando, dependiendo del tiempo que dispongamos de entrenamiento, de 60 a 90 minutos. Esta parte la podemos dividir de 3 a 6 partes y entre 10 y 20 minutos cada una de las partes. Por último, tenemos una vuelta a la calma, que básicamente es la que aprovechamos para introducir esa pequeña idea que nos ha introducido, nunca mejor dicho, Adrián, que es el feedback con el jugador, el saber que han trabajado, cómo han asimilado la tarea de entrenamiento. Lo más importante y lo que quiero que os quede claro también en esta masterclass es que en todo momento en que nosotros como entrenadores entramos al campo, estamos dando información al jugador. La damos a través de nuestras tareas, pero la damos también a través de nuestra planificación. Es muy importante el tener la estructura de la sesión bien planificada. Entonces, cuando hablamos de un calentamiento, muchos pensamos en esa situación, ¿no?, en esa pequeña estructura de inicio, donde lo que buscamos es, como podéis ver que pone aquí, es una puesta en marcha del organismo. Bajo nuestro punto de vista, el calentamiento es mucho más que eso. Sí existe una orientación hacia una puesta en marcha, a adaptar un poquito lo que sería más un nivel físico del jugador, pero también existe una parte mental, es decir, el adaptar esa parte mental del jugador hacia lo que se va a encontrar en una parte principal. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que encontramos en un calentamiento? Evidentemente, tenemos una parte fisiológica, que sería la prevención de lesiones, y tendríamos una parte que es la preparación hacia la actividad principal. Sería una parte, como os he comentado con anterioridad, quizá más mental y también, evidentemente, de esfuerzos. ¿Qué características tendríamos dentro de un calentamiento? El calentamiento debe ser lo suficientemente intenso como para provocar esa adaptación física del jugador, pero sin entrar o sin causar fatiga. Y, evidentemente, incidir otra vez en lo mismo, debemos incluir esas pequeñas acciones, esos pequeños movimientos que vamos a encontrar dentro de la parte principal. ¿Cómo podemos identificar la parte principal?
la parte principal al final es la parte donde metemos prácticamente todo el contenido que vamos a trabajar durante la sesión. ¿Qué es lo más importante aquí? Ya estemos haciendo un trabajo físico, técnico, táctico, psicológico, el trabajo que vosotros queráis, con la metodología que vosotros elijáis para trabajar, es siempre ir de menos a más. Es decir, empezar con una idea general para acabar con una idea más concreta, para empezar a buscar lo que es el máximo rendimiento del jugador y esa asimilación por parte de los conceptos que queremos trabajar con el jugador. De partes principales podemos entender dos tipos más generales, por decirlo así. Evidentemente podríamos entrar en muchos más aspectos, el tiempo también que tenemos es el que es. Entonces, vamos a hablar de un entrenamiento general o un entrenamiento específico. Cuando hablamos de un entrenamiento general, nos referimos más a una idea de un entrenamiento físico. Es decir, sería un entrenamiento que podemos encontrar en un periodo preparatorio, es decir, en una pretemporada, y no está orientado para nada hacia trabajos específicos del deporte que estamos practicando, en este caso el fútbol. ¿Para qué nos sirve? Pues para adaptar esos pequeños conceptos físicos, esos grandes conceptos físicos que debe adquirir el jugador a la hora de poder desarrollar lo que sería un entrenamiento específico donde evidentemente desarrollamos esas capacidades más específicas del juego. Por último tenemos la vuelta a la calma, es la última parte, es la última fase de la sesión de entrenamiento y lo que buscamos es, tal como con un calentamiento buscábamos esa activación, con una vuelta a la calma lo que buscamos es volver a un estado de reposo, a un estado normal. Normalmente, ¿qué encontramos en este tipo en esta fase de la sesión? Pues normalmente encontramos los estiramientos, encontramos el feedback, creemos que es muy importante el meter ese feedback con el jugador, el saber cómo ha asimilado la gran parte de la parte principal que hemos estado trabajando, pero evidentemente también podemos meter juegos en esta parte, juegos quizá más eliminatorios, donde vayamos a buscar ya un rendimiento mucho más bajo y a lo que busquemos ya sea algo mucho más lúdico y mucho más tranquilo para volver a ese estado de inicio, por decirlo de alguna manera, o ese estado de reposo, que es lo que buscaríamos con una vuelta a la calma. Dentro de la sesión de entrenamiento, ¿cómo nos debemos comportar nosotros como entrenadores? Es un factor muy importante que a veces no tenemos en cuenta. Muchas veces estructuramos lo que es la sesión de entrenamiento, llevo mi sesión de entrenamiento totalmente estructurada, mis trabajos totalmente claros, pero tenemos dificultad a la hora de, por ejemplo, colocarnos, a la hora de no he formado los grupos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de esto. En cuanto a la colocación, es muy importante tanto la colocación cuando damos las charlas como la colocación durante las tareas de entrenamiento. Cuando damos las charlas, lo más importante es siempre intentar identificar los estímulos que pueden hacer que el jugador se distraiga. Y siempre intentar que el máximo estímulo del jugador seamos nosotros. Es muy importante también, en base a la colocación, el no estar nunca dentro de la tarea cuando la estamos explicando, nunca estar dentro del espacio cuando lo estamos explicando. A veces tenemos que pivotar quizá un poquito para poder explicar un poquito mejor el espacio, para eso no hay ningún problema, pero nunca estar dentro del espacio, ya que el jugador tiene que mirar hacia demasiados sitios y lo podemos perder en base a algunos estímulos que puedan haber sobre el terreno de juego. En cuanto a la colocación nuestra durante las tareas, es muy importante el tipo de trabajo que vamos a realizar. Si vamos a realizar un trabajo técnico, nosotros entendemos que debemos estar encima del jugador en el sentido de que debemos apreciar esa gestualización técnica. Si estamos hablando de unos trabajos más tácticos, debemos coger una perspectiva mucho más global de la situación. Bajo nuestro punto de vista y bajo mi punto de vista personal, considero un error en trabajos tácticos el entrenador en medio de la situación que se está formando. Al final tenemos que pivotar mucho, perdemos mucha información. Desde una situación mucho más global nos permite el poder ver y el poder visualizar la mayoría de inputs que nos van llegando a través del juego.
Hablaríamos también de la formación de grupos o la formación de equipos para las distintas tareas. Es algo que debemos llevar preparado, es algo que debemos llevar más o menos pensado. Es algo que nos agiliza mucho el trabajo y aparte nos ayuda muchísimo a la hora de orientar las tareas hacia los determinados objetivos que nosotros estamos buscando. Y luego también debemos pensar en qué puedo hacer yo para agilizar la sesión. Es decir, ¿cómo llego a esa charla con el jugador sin parar continuamente, sin parar continuamente al jugador, parar continuamente la tarea, etcétera, etcétera? Es algo que también deberíamos pensar conforme estamos ideando las diferentes tareas que vamos a trabajar. Vamos a pasar a hablar de tipología de tareas. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Vamos a hablar de los tipos de tareas según su especificidad y los tipos de tareas según su especialidad. Cuando hablamos de tipos de ejercicios según su especificidad o tipos de tareas según su especificidad, entendemos que hay tres grandes grupos. Hablamos de los ejercicios correctivos, los juegos correctivos y los juegos de fútbol. Si estoy realizando un ejercicio correctivo, es un ejercicio donde lo podríamos englobar dentro de una metodología analítica. Aislamos una situación y lo que buscamos es mucha repetición de esa misma situación. Encontramos compañeros, pero no encontramos rivales. O si encontramos rivales, esta presión normalmente es prácticamente nula. ¿Qué es lo que se busca? Pues como digo, una alta repetición para trabajar normalmente una gestualización técnica. ¿Cuál es el problema de los ejercicios correctivos? Que el nivel cognitivo del jugador es muy bajo. Es decir, el pensamiento crítico, por decirlo de alguna manera, del jugador prácticamente no existe. Se basa en la repetición. Posteriormente pasamos a los juegos correctivos. Los juegos correctivos los podríamos englobar en una metodología mucho más global, igual que los juegos de fútbol, y son tareas donde ya nos acercamos un poquito a lo que es la realidad del juego. Encontramos rivales, encontramos compañeros, encontramos evidentemente balón, hay alternancia en el juego. Las repeticiones son menores, pero estas son de mayor calidad. ¿Por qué? Porque encontramos ya el pensamiento crítico del jugador. El nivel cognitivo es mucho más alto en cuanto al pensamiento del jugador, en cuanto a la toma de decisión del jugador. Y por último tenemos los juegos de fútbol. Los juegos de fútbol son las situaciones más cercanas a la realidad que existen. Encontramos dos porterías, encontramos normativa prácticamente similar a lo que es un partido de fútbol real y evidentemente las repeticiones en cuanto a una comparación con un ejercicio correctivo son menores, pero son de muchísima más calidad. Volvemos a encontrar la decisión del jugador, volvemos a encontrar, etcétera, etcétera, todos esos ingredientes que lo que acaban haciendo es fomentar el pensamiento crítico y el trabajo cognitivo del jugador. Si hablamos de tipos de tareas según su especialidad, entraríamos, por ejemplo, en unas tareas de desarrollo técnico-tácticas, que hablaríamos de un tipo de tarea, quizá de una rueda de pases. Lo importante de estas son tipos de tareas que nos permiten trabajar muy bien las gestualizaciones técnicas. La oposición que encontramos es mínima o es nula. Y lo más importante dentro de estas tareas técnico-tácticas es que estas pueden acabar en una finalización o puede ser un circuito cerrado. Pasaríamos a las conservaciones reducidas, que son básicamente los rondos que todos conocemos. Lo importante son las agrupaciones reducidas de jugadores, situaciones de 3 para 1, situaciones de 4 para 2. No creemos mucho en elevarlo mucho más a ese número de jugadores, ya que lo que buscamos son tomas de decisiones muy claras. Entonces, son tareas que también son ideales para finalizar un calentamiento e introducir una situación que vamos a encontrar en una parte principal. Pasaríamos a las conservaciones. Dentro de las conservaciones, nosotros creemos, evidentemente no es obligatorio que haya direccionalidad, pero creemos que es importante que haya direccionalidad, más que nada para un tema de trabajos de perfiles de jugadores. Podemos jugar con zonas, podemos jugar con comodines, conquistar zonas, etcétera, etcétera. Y la toma de decisión aquí del jugador, el proceso cognitivo del jugador es muy elevado. Pasamos a los juegos de posición. El trabajo más claro dentro de los juegos de posición es que estamos trabajando realmente, como su propio nombre indica, en base a unas posiciones fijas.
Dentro de los trabajos más en fútbol base de iniciación es importante, que ahora como lo hablará Diane, la rotación dentro de esas posiciones, y son trabajos donde ya podemos introducir los que serían los fundamentos por posición. Pasaríamos a un ataque-defensa. Para que lo tengáis claro, la gran diferencia entre un ataque-defensa y un juego de posición es la densidad de jugadores. En un ataque-defensa hablaríamos, por ejemplo, que defensivamente colocaríamos como mucho una línea defensiva y 1 o 2 pivotes. Y luego la alternancia en el juego. Sí es verdad que en un ataque-defensa podemos alternar ese juego, es decir, si estamos trabajando con el ataque y la defensa recupera, le podemos dar un premio a esa recuperación en el sentido de que puedan atacar ellos también. Pero siempre que se finaliza se vuelve a iniciar de la misma manera. Tendríamos las oleadas. Aquí es muy importante dentro de las oleadas situaciones reducidas. No creemos en oleadas de 8 para 8 ni 9 para 9, ya que lo que buscamos son finalizaciones muy rápidas. Con mucho buscaríamos situaciones de 3 para 3, incluso de 4 para 4, estirándolo mucho. Como os digo, buscamos situaciones de finalizaciones rápidas y, por supuesto, puede haber alternancia en el juego. Tendríamos los partidos reducidos, situaciones otra vez donde buscamos mucha finalización, entendemos que podemos jugar con 2 o 3 equipos, el equipo que no nos está jugando nos puede jugar como comodines por fuera, incluso meter algún comodín por dentro para generar esa superioridad, y tendríamos una estructura máxima de 6 para 6. Tendríamos los partidos condicionados. Aquí es donde vamos a las situaciones más reales de competición, pero aún no llevándolo a un partido o a un juego de fútbol como hablábamos con anterioridad. Podemos jugar con las zonas, podemos jugar con los carriles. Evidentemente existen unos fundamentos por posición que debemos respetar y son trabajos donde el pensamiento crítico, el trabajo cognitivo del jugador es muy alto. Y por último tenemos los partidos caóticos, que los hemos querido meter porque son muy importantes a la hora de poder que el jugador pueda tomar decisiones y sobre todo trabaje aspectos de percepción y visión periférica. Son partidos donde se crean situaciones reducidas y se juega en un mismo espacio varios partidos simultáneos, con lo cual el jugador constantemente está recibiendo inputs y tiene que decidir en base a ellos. Ahora vamos a pasar a hablar de cómo planificar las sesiones de entrenamiento. Si hablamos de la etapa de iniciación, ¿de acuerdo? Que es desde que el niño empieza con 5 o 6 años hasta los 10, 11 años, ¿vale? Hablamos de que el jugador tiene que tener una motivación por la práctica deportiva y esto va a venir demandado por parte del entrenador. La metodología siempre tiene que ser basada en el jugador siempre tiene que trabajar siempre tiene que haber un balón delante de él, no puede trabajar sin balón. Las edades tempranas, cuando el jugador está en etapa de iniciación, que son promesas, son prebenjamines, benjamines y también alevines, ¿vale? El entrenador es más que un entrenador, sino que también es un educador. Todo aquello que nosotros le transmitamos al jugador, el jugador va a copiar aquello que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Si nosotros somos una persona que es ordenada, una persona que es puntual, el jugador va a hacer lo mismo que yo. Si yo le estoy demandando al jugador una cosa y hago totalmente lo contrario, el jugador va a hacer aquello que yo estoy haciendo. Por lo tanto, somos el espejo donde se miran los jugadores, ¿vale? En este tipo de edades. En iniciación, todos los jugadores deben de pasar por todas las posiciones. Ya no solamente por aprender qué es lo que hace cada una de las posiciones en fútbol 7, cómo trabajan los centrales, los mediocentros, los bandas y los delanteros y los porteros, sino para que el jugador sepa y se ponga en la piel de su compañero cuando el portero le mete un gol o cuando el delantero falla una ocasión o cuando el defensa defiende mal una situación de 1 contra 1. Es importante que todos pasen por todas las posiciones. Uno, para saber cuál es la posición que más le gusta y en la cual podemos sacar más rendimiento. 2, el jugador tiene que aprender qué hace cada una de las posiciones del campo. Y 3, también ponernos en la situación del jugador en el cual yo estoy sustituyendo, aunque no sea mi posición. Saber que esa posición que está desarrollando nuestro compañero es difícil también de ejecutar y no siempre es tan fácil de asimilar. Todos los objetivos que hacemos tienen que estar adaptados a la edad del niño, ¿de acuerdo? No podemos poner objetivos que
que estén por encima de la categoría de la del niño. Tenemos que fomentar la participación de todos los jugadores, tenemos que tener diversidad, tiene que aparecer aquí en esta etapa, no importa si el jugador tiene un alto nivel o tiene un bajo nivel, sino que lo que tenemos que fomentar es que el jugador le guste lo que hace y pueda mejorar y pueda aprender y sobre todo pueda disfrutar del deporte. No hay acondicionamiento básico, físico, no vamos a trabajar nada físico, sino que el físico se va a dar propiamente dicho por las situaciones de juego que se estén planteando en una conservación, en un partido o en un juego de posición, un rondo, en la tarea específica que vosotros hayáis realizado. Y luego, por último, el proceso de enseñanza tiene que ser coherente y tiene que ser lógico continuamente. Cuando hablamos de etapa de tecnificación y rendimiento, hablamos ya de a partir de los 11 años, se podía indicar. Al final, los entrenamientos son todos basados en situaciones reales de juego. Es decir, todas las tareas que yo voy a simular con nuestros jugadores van a ser tareas que el jugador se va a encontrar, o situaciones que el jugador se va a encontrar el día de partido. Si yo estoy jugando ante una situación que tengo que generar una salida de balón donde el rival me está presionando en emparejamiento uno contra uno en todo el campo, pues yo el entrenamiento, la sesión de entrenamiento, tengo que realizar un tipo de tarea así para saber cómo vamos a poder resolver ese tipo de situación. Por eso estamos reduciendo la incertidumbre que tiene el jugador a la hora de realizar el partido. Empiezan a establecerse ya posiciones específicas, el jugador ya ha elegido cuál es la posición que quiere desarrollar, ¿vale? O la que quiere jugar, y también anteriormente ha comprendido qué es lo que tiene que realizar cada uno de las posiciones donde ha podido jugar o en este caso trabajar. Se fomenta la competitividad, ya estoy compitiendo, ya no solamente compito el día de partido, sino que también compito con un compañero, ¿de acuerdo?, para jugar por delante de él. En el trabajo condicional se añaden ya un poquito el tema de prevención de lesiones. Tenemos que seguir con los contenidos técnicos coordinativos, ¿de acuerdo?, porque existe un gran cambio físico, los jugadores están pegando lo que sería el cambio madurativo a nivel óseo, a nivel muscular, y eso al final lo que tenemos que hacer es seguir trabajando esos aspectos técnico-coordinativos. Encontramos valores competitivos, ¿vale? La importancia de la persona, ¿vale? No vamos a empezar a encontrar diferentes jugadores con diferentes caracteres, ¿de acuerdo?, que vamos a tener que asimilar y vamos a tener que un poquito realizar nuestra relación con ellos, ¿vale? Va a tener que ser muy diferente, no va a ser lo mismo una relación que vamos a tener con un tipo de jugador con un carácter más expresivo a un jugador con un carácter más introvertido. Y por último, como en la anterior etapa, ¿de acuerdo?, todos los procesos de enseñanza tienen que ser coherentes y lógicos. A partir de ahora vamos a explicaros qué es lo que tiene que trabajar o qué tienen que trabajar cada una de las etapas en las cuales queremos trabajar o en las cuales podemos trabajar. Si hablamos en la etapa pre-Benjamín, hablamos de los contenidos principales y hablamos que son aquellos contenidos que trabajan durante toda la temporada. Vamos a hablar de la relación entre el jugador con balón más las porterías. Y vamos a hablar de las habilidades motrices básicas. Las habilidades motrices básicas son aquellas habilidades en las cuales se tienen que realizar a la hora de hacer deporte. Pues aprender a correr, aprender a saltar, aprender a girar. Pues todas esas habilidades motrices básicas tengo que intentar enseñárselas al jugador en esta etapa tan temprana de la práctica deportiva. Vamos a distribuirlos en aspectos ofensivos y en aspectos defensivos, ¿vale? Y dentro de los aspectos defensivos y ofensivos hablaremos de aspectos más individuales y aspectos más colectivos, ¿vale? Hablamos de que tenemos que incidir mucho en las situaciones de 2 contra 1, ¿vale? Y en situaciones individuales hablamos de la conducción, hablamos del regate, del golpeo y de la protección. Si os fijáis, no aparece el contenido del pase. ¿Por qué? Porque en la etapa pre-Benjamín, un niño de 6, 7, 8 años se encuentra en una etapa egocéntrica. ¿Qué significa? Que el jugador lo quiere todo para él. Y le estamos diciendo, y por eso no trabajamos el pase, porque le estaríamos diciendo que se tiene que desprender de aquello que más le gusta o aquello que más quiere. Entonces es muy difícil hacérselo comprender al niño. El pase se va a dar como una circunstancia de un juego colectivo, ¿de acuerdo? Pero como estamos trabajando con chicos que se encuentran en una etapa egocéntrica, lo que vamos a hacer es trabajar aquellos contenidos en los cuales dependa de él, donde tenga siempre el balón. Por tanto, la conducción siempre requiere de una acción individual donde siempre se tiene que tener el balón, el regate para que no te lo quiten, el golpeo para meter un gol y por último la protección para que no te quiten el balón. Si hablamos a nivel colectivo ofensivo, hablamos de que el jugador tiene que estar organizado en el espacio, pero no con ninguna intencionalidad, sino de respetar la zona donde yo estoy jugando, y si soy una opción de pase me tengo que abrir para separarme y para poder recibir el balón, mientras que si no tengo el balón y no estoy orientado al juego, lo único que tengo que hacer es respetar la zona en la cual estoy jugando.
Luego hablamos a nivel individual técnico defensivo, hablamos del comportamiento de la entrada, ¿vale? Estamos diciéndole al jugador que aquello que más le gusta o aquello que más quiere lo tiene el rival, por lo tanto tiene que trabajar bien este contenido de la entrada para intentar robárselo con la mayor eficiencia o eficacia posible. Y por último, a nivel colectivo, ¿de acuerdo? Seguimos trabajando en la organización racional del espacio, tiene que saber estar colocado en la posición que está utilizando, que está ubicado, ¿de acuerdo? Y tiene que defender su posición. Y cuando no está orientado al juego, lo único que tiene que hacer es cerrar. Os hemos colocado aquí una tarea, un ejemplo de tarea mediante una metodología analítica, donde estamos hablando de trabajar el regate mediante una situación individual, ¿vale? Vamos a colocar 3 campitos pequeños de unos contra unos, donde vamos a meter el objetivo, ¿de acuerdo? Que es que tienen que traspasar la línea que se sitúa entre los conos, ¿de acuerdo? En conducción. Para eso tienen que realizar el contenido del regate, ¿sí? Y vamos a indicar la consigna, que la consigna es aquella, como he dicho, aquella indicación que le vamos a dar al jugador para que lo realice de la mejor manera o la forma más eficaz posible. Cuando trabajemos el regate, la consigna en la que lo vamos a centrar en este tipo de tarea va a ser el utilizar las fintas para engañar al rival, esas fintas que dijimos como contenidos transversales al principio de esta masterclass. Vamos a hablar de iniciar la acción del regate a una distancia óptima respecto al defensor. No podemos realizar el regate muy cerca de él porque al final lo que va a hacer el rival es quitárnoslo y lo que tenemos que hacer es hacer la finta y el mecanismo de regate, ¿de acuerdo? Un poquito alejado de él para que cuando intente quitarnos el balón no pueda. Y luego vamos a trabajar otra tarea analítica, que recordar que era mucha repetición, continua repetición, donde vamos a intentar que mediante esta repetición el jugador consiga asimilar este tipo de acción. Luego vamos a hablar también de que este tipo de tarea vamos a trabajar la protección del balón. Vamos a tener, cada jugador va a tener un balón en disposición, ¿de acuerdo? Y a partir de este balón lo que tenemos que hacer es que le empezaremos a quitar balones y el objetivo es quitarse al compañero. Lo que tiene que hacer el jugador es evitar que nos quiten el balón, ¿de acuerdo? Estando percibiendo a la vez tanto el balón nuestro como la ubicación de los compañeros. ¿Cuál va a ser la consigna de las tareas? Pues contactar con el balón constantemente y con la pierna más alejada del rival, ¿sí? Y mirar o tener la vista levantada para saber dónde nos está presionando el rival o por dónde puede venir el rival. Estas consignas son las que continuamente voy a tener que estar diciendo en mi entrenamiento, ¿de acuerdo? Que es aquello en lo cual nosotros tenemos que evaluar. ¿De acuerdo? No vamos a evaluar la protección del balón porque es un aspecto muy genérico del juego, sino lo que vamos a hacer es centrarnos en aquellos aspectos que el jugador pueda asimilar. ¿Qué puede asimilar? Pues que tenga la vista levantada para saber por dónde le vienen los rivales, ¿de acuerdo? O que tenga el balón controlado con la pierna más alejada posible del rival. Si pasamos a hablar de los contenidos dentro de la etapa Benjamín, ¿vale? Hablamos de que ya hemos trabajado en la etapa pre-Benjamín las habilidades motrices básicas y ya vamos a meternos en las habilidades motrices específicas, ¿vale? Dentro del juego, ¿de acuerdo? Pues aprender a coordinar esas habilidades motrices básicas con las específicas del fútbol, ¿vale? Tanto en la etapa Benjamín como en la etapa de Alevín, que hablaremos más adelante, los contenidos individuales, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, van a tener una intencionalidad de juego, van a tener una intencionalidad táctica. Aquí vamos a incorporar ya el contenido del pase, seguiremos trabajando los anteriores contenidos, pero le vamos a meter una mayor complejidad a las tareas y, como he dicho, la intencionalidad. La intencionalidad, que es con qué intencionalidad realizo yo esa acción técnica. Si yo quiero hacer un pase, pues el pase lo voy a hacer, va a ser un pase para conservar, va a ser un pase para superar, va a ser un pase de seguridad a nivel de controles, una conducción puede ser una conducción para superar, una conducción para atraer, una conducción para juntar rivales, ¿de acuerdo? Cada intencionalidad va a ser diferente en función a aquella toma de decisión que realice el jugador. A nivel colectivo vamos a introducir los comportamientos de apoyos, de desmarques y vamos a seguir trabajando aquellos aspectos de ocupación racional del espacio, de que si estoy en ubicación del juego tengo que separarme para poder recibir el balón y si no estoy en ubicación del juego lo que tengo que hacer es mantener y mantenerme en mi ubicación de juego. A nivel individual seguimos hablando de la entrada, ¿de acuerdo? Como una intención de juego. Y a nivel colectivo vamos a hablar del marcaje, vamos a hablar de la cobertura, de la ocupación racional del espacio y defender el balón dentro de mi posición o defender mi zona, ¿de acuerdo? Y el jugador dentro de mi zona.
Si hacemos una tarea de apoyos en amplitud, ¿de acuerdo? Estaremos trabajando en una metodología más global. ¿Por qué? Porque ya encontramos que hay colaboración de compañeros ya más activa, oposición o activa y toma de decisión continuamente, y el entorno va a ser continuamente cambiante, porque la toma de decisión totalmente va a ser cambiante. ¿En qué va a consistir? Un rondo 4 contra 2, ¿de acuerdo? En función de la calidad de nuestros jugadores, lo que podemos hacer es o quitar un jugador de dentro o el espacio hacerlo un poquito más grande, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Trabajar los apoyos, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tenemos unas porterías marcadas detrás de cada espacio, donde el equipo defensivo, cuando recupere el balón, lo que tiene que hacer es intentar meter un gol de forma directa con un pase o con una conducción, si consigue regatear al oponente, ¿de acuerdo? Meter gol en las porterías. Le estamos, como ha dicho Carlos antes, le estamos dando un objetivo al equipo que defiende, para que el jugador también esté motivado por este tipo de tareas, porque al jugador casi nunca le gusta defender. Consiste en un rondo, ¿de acuerdo? Ofrecer apoyos continuamente, dar líneas de pase, que será la consigna de la tarea, ¿de acuerdo? Y buscar la línea de pase sin que el rival se ponga por medio, siempre tiene que ser en diagonal. Y luego también le podríamos añadir diferentes contenidos defensivos, como que en el momento defensivo, en el momento que perdemos el balón, podamos reducir rápidamente para intentar recuperar el balón en la misma zona de juego donde lo hemos perdido. Si hablamos de etapa Levin, ¿de acuerdo? Seguimos hablando de que el jugador en este caso se va a realizar o se va a relacionar con el compañero cercano. Vamos a hablar de las habilidades motrices, tanto básicas y específicas, y vamos a iniciar el tema de condición física desde un punto de vista coordinativo, ¿de acuerdo? Y un punto de vista ya donde las tareas que vamos a realizar con balón van a tener un trabajo más cargante a nivel físico. Seguimos hablando a nivel ofensivo de los mismos comportamientos individuales, donde vamos a introducir también esta intencionalidad de juego. Vamos a hablar de incidir situaciones de 3 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. A nivel colectivo vamos a trabajar ya los apoyos y los desmarques como situaciones reales y como situaciones que van a desencadenar muchas acciones colectivas. Vamos a hablar a nivel individual de la entrada, ¿vale? Y vamos a añadir la interceptación y la anticipación, y a nivel colectivo vamos a hablar del marcaje y la cobertura, ¿vale? También añadiendo la basculación y las vigilancias. Si queremos hacer una tarea para Levines, aquí volveríamos a hablar de una situación de metodología global, ¿de acuerdo? Donde, ¿qué estamos hablando? Pues tenemos una situación donde hay un 4 contra 4 con 3 comodines, ¿de acuerdo? Donde estamos trabajando los apoyos, ¿vale? Y a nivel un poquito de principios o subprincipios colectivos de la ocupación racional del espacio. ¿Con qué consiste? Pues 4 jugadores por fuera, con 4 jugadores por dentro robando, con 3 comodines, 2 abiertos en zonas exteriores y un comodín por dentro, donde el objetivo es, como ha dicho Carlas, una ubicación específica del jugador. Hay especificidad porque los jugadores van a estar ubicados ya en posiciones reales, ¿sí? Y donde vamos a intentar mantener el balón, ¿de acuerdo? Realizando esos apoyos. En base a unas consignas, en base a trabajar los jugadores en amplitud, ¿de acuerdo? Para incrementar espacios entre rivales, ¿vale? Las alturas de recibimiento por parte del jugador que quiere recibir el balón, tanto para recibirlo como para generar un espacio. Alejarnos del compañero si está liberado y no tiene oposición, para generarle el avance y generarle que pueda continuar de una manera eficaz el juego. El cambio rápido de actitud en el momento de pérdida, se pierde el balón y tengo que transitar y tengo que cambiar el rol, es decir, los que están por fuera pasan a defender rápidamente y los 4 amarillos pasan a atacar en zonas más exteriores. Y el jugador más próximo al balón, el jugador que ha perdido el balón, tiene que ser el primer jugador a intentar robar para conseguir volver a recuperar el balón dentro de la zona, ¿vale? Si hablamos de contenidos de etapa infantil, ya pasamos a situaciones de fútbol 11, ¿de acuerdo? Ya pasamos a espacios más grandes. Seguimos trabajando los mismos contenidos individuales, ¿vale? Y vamos a hablar de situaciones a nivel colectivas, ¿vale? De apoyos y desmarques, pero vamos a meterle ya los fundamentos colectivos, ¿de acuerdo? Que vosotros como equipo, que ya en el anterior masterclass, cuando hablamos del modelo de juego, ya tenéis que empezar a tener un poquito de las ideas básicas de vuestro equipo, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva. ¿Cuáles son los fundamentos colectivos que más representan a vuestro equipo? Y luego también empezamos a incrementar los fundamentos por posición, de acuerdo, que también están dentro de nuestros másters universitarios de Football Lab, donde os explicamos qué tiene que realizar cada jugador
¿de acuerdo? En cada posición, qué comportamientos o qué fundamentos tiene que dominar el central, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, qué tiene que dominar el lateral, qué tiene que dominar el mediocentro, el extremo, el delantero, ¿de acuerdo? En base a unos comportamientos que son universales para todos y cada uno de las posiciones que están marcadas en el sistema, sea cual sea el que utilicéis. A nivel individual y a nivel colectivo, lo mismo, seguimos trabajando los mismos contenidos de etapas anteriores, pero dándole una intencionalidad diferente, porque ya estoy en situaciones más grandes de espacios de juego. Y luego también a nivel individual lo que estamos haciendo es meterle fundamentos colectivos, de acuerdo, de nuestro modelo, nuestra forma de entender a nivel defensivo nuestro equipo y a nivel de fundamentos por posición. En esta tarea podemos ver cómo estamos trabajando fundamentos colectivos. En este caso estamos trabajando el equilibrio en la línea, ¿de acuerdo?, de la línea defensiva, ¿de acuerdo? Y si tenéis lo que hemos dicho antes, dentro de la planificación del entrenamiento, en función de cuántos seáis en vuestro staff técnico, aquí se pueden trabajar muchas cosas en este tipo de tareas. Se puede trabajar desde la defensa de la organización, de la defensa organizada, de la línea de 4 con el pivote defensivo, ¿de acuerdo? Se puede trabajar situaciones ofensivas de vuestra estructura ofensiva con los 3 delanteros y un mediapunta con interiores, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo que vamos a trabajar es una oleada dentro de una tarea específica que antes ha explicado muy bien Carlas, hablando de la defensa organizada más un pivote, ¿vale? Para trabajar también el ataque organizado. ¿En qué van a consistir? Pues continuamente van a haber situaciones de juego, tanto de juego directo como de centro lateral como de ataque organizado por parte del equipo azul, y el equipo defensivo tiene que mantener las distancias de relación, tiene que visualizar dónde se encuentra el rival, tiene que compactar el espacio interior, liberar el espacio fuera, cuando el balón vaya fuera bascular hacia la zona, y aquí estamos trabajando continuamente situaciones de 1 contra 1 a nivel de entrada en carriles exteriores cuando el extremo quiere encarar al lateral, estamos trabajando en la defensa del área ante centro lateral, estamos trabajando en la defensa del juego directo, estamos trabajando diferentes aspectos. En el momento que recupera el equipo amarillo, ¿de acuerdo?, tiene que plantear una salida de balón para poder atacar gol en la portería que está el otro portero a nivel defensivo, ¿vale? Es una tarea global, es una tarea específica porque estamos metiendo situaciones donde el jugador está trabajando en su posicionamiento específico donde desempeña el día de partido, el que es lateral, el que es central es central, ¿de acuerdo? Y estamos simulando situaciones que se puedan encontrar el jugador el día de partido. Y por último vamos a hablar de la organización de los contenidos dentro de la etapa cadete juvenil, ¿vale? Que sería la última etapa, ¿de acuerdo?, a la cual podemos trabajar. Hablamos de relaciones de espacio y tiempo, cuánto espacio tiene el jugador para poder recibir y cuánto tiempo tiene para poder ejecutar la siguiente acción, y también se habla a nivel defensivo. Aquí ya metemos el desarrollo de las cualidades físicas, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos metiendo ya temas de apartados físicos que en nuestros másters de universitarios de evasión física podéis ver. Hablamos también de que lo que vamos a incidir muchísimo en las situaciones de 6 contra 6, 7 contra 7 y 8 contra 8, ¿de acuerdo? Pues son situaciones más generales, con más espacio, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Cuando hablamos de los contenidos vamos a trabajar los mismos, pero con una única peculiaridad, vamos a trabajar el modelo de juego. Cuando hablamos de los fundamentos colectivos y de los fundamentos por posición, los vais a adaptar a vuestro modelo de juego, a vuestro entender, a vuestro entendimiento del juego, tanto ya sea un ataque directo, un ataque corto o juego mixto, ¿de acuerdo? O a nivel de presión en bloque alto, presión bloque medio, presión bloque bajo, sea un equipo más activo o más pasivo a nivel defensivo, ¿vale? Pues todo esto va a ir todo enfocado a vuestro modelo de juego. Por ejemplo, la tarea que os planteamos, ¿de acuerdo? Aquí realizamos, es una conservación más finalización con el objetivo de superar líneas de presión. Vamos a colocar nuestros 2 porteros, ¿de acuerdo? En cada espacio del campo, uno en cada portería. Vamos a realizar 4 equipos, ¿de acuerdo? De 4 jugadores, donde los equipos ofensivos, que son los que van a presionar la salida de balón, vamos a tener 4 defensas que van a ser nuestros 4 defensas, nuestro lateral derecho, nuestro lateral izquierdo, nuestros 2 centrales, ¿de acuerdo? Donde el objetivo cuál va a ser intentar conectar con los 2 pivotes que se encuentran por detrás de la línea de presión, ¿de acuerdo? Para ello debemos de generar diferentes situaciones. ¿Cuáles son las consignas? Pues intentar mover rápidamente la estructura para generar espacios tanto detrás de la línea como con jugadores de la misma línea.
Los comodines deben de encontrar esa línea de pase para poder recibir por detrás de la línea de presión. El equilibrio de la línea defensiva, ¿vale? Tienen que cerrar el carril central, porque también podemos meter contenidos defensivos a este equipo, en el sentido de que tienen que cerrar el espacio interior y no tienen que dejar que filtren pase. Por tanto, a nivel ofensivo, estamos dándole ya información al jugador de cuando el rival nos cierre dentro, tenemos que intentar salir por fuera, y si el rival por lo que se está basculando y se mantiene abierto, lo que vamos a hacer es encontrar, ¿de acuerdo?, esos espacios más interiores. Y al final, si consigue recuperar el equipo que está presionando, puede realizar una transición rápida a nivel de atacar a portería, y también estamos trabajando las vigilancias ofensivas, que en el momento de recuperación por parte del rival podemos encontrarnos con jugadores que se encuentren en situaciones que nos puedan generar peligro en esa transición de defensa, de ataque-defensa. Ahora Carlas va a pasar en el último tema a hablar de la dirección de las tareas. Vale, cuando hablamos de dirección de tareas, empezaremos hablando en cómo realizamos estas tareas, ¿no? Al final, muchos tenemos miedo, o algunos podéis tener miedo a lo que es a la hoja en blanco, y lo que hacemos hoy en día, tenemos mucha información, con lo cual es muy sencillo el ir a buscar esa tarea que quizá pensamos que nos puede servir. Como habéis visto, las tareas que ha presentado Adrián son tareas que sirven tanto para su equipo como tareas que pueden servir para el mío en este caso, pero son tareas que a lo mejor para las características de vuestros jugadores o tareas para vuestra idea de juego no sirven. Por lo tanto, lo primero que debemos buscar es esa transferencia real, es decir, esa situación que nos está creando problemas o esa situación en la que queremos incidir, ¿cómo la vamos a trasladar a la tarea? Luego, debemos identificar esas situaciones que favorezcan la toma de decisión del jugador, el incidir constantemente en esa toma de decisión, que sea el propio jugador el que identifique y solucione problemas. Y por último, tenemos la importancia de los jugadores sin balón. Fomentar esos ejercicios donde los jugadores sin balón se sientan tan importantes como los jugadores que tienen el balón. Muchas veces para generar y para crear espacios necesitamos de jugadores que no son jugadores interventores, pero tienen una vital importancia para que esas acciones o esas jugadas acaben en un buen puerto. Para eso tenemos siempre las normas de provocación, esto seguro que las conocéis de sobras, hablamos de limitaciones espaciales, limitaciones zonales y hablamos de números de jugadores en esta primera diapositiva. Cuando hablamos de una limitación espacial me gustaría hacer un pequeño hincapié en esto. Como os he dicho con anterioridad, desde el momento en que nosotros entramos al campo estamos dando información al jugador. Es importante el saber controlar un espacio. ¿Qué nos da ese control de espacio? Evidentemente la práctica. Cuando somos entrenadores que estamos empezando, el mayor consejo que os podemos dar desde aquí es siempre empezar con espacios grandes. ¿Por qué? Porque si empiezo con espacios pequeños y luego tengo que hacer el espacio grande porque no he calculado bien, porque tengo más jugadores de los que pensaba, porque no está saliendo, el jugador lo que piensa es no soy capaz de resolver esa situación y me lo está haciendo grande. Me lo está haciendo grande porque yo no soy capaz de hacerlo. Sin embargo, si partimos de un espacio muy grande y lo reducimos porque vemos que el jugador asimila bien esos espacios, al final lo que pensará es, lo estoy haciendo bien, me está reduciendo el espacio porque soy capaz de asimilar ese nuevo espacio. Tendríamos las limitaciones zonales, jugamos con las zonas de banda, zonas interiores, zonas de tiro, zonas de pase, zonas de llegada, zonas de anotación. Jugaríamos también con el número de jugadores en situaciones reducidas, de 2 para 2, situaciones medias de 5 para 5. Importante la importancia de los comodines. Muchas veces no sabemos jugar con los comodines. La importancia de si me interesa en una tarea la ocupación de unos espacios laterales, quizá en una tarea donde ya estoy fomentando ese tipo de comportamiento, no es idóneo el meter ya esos comodines por fuera, sino que sea el propio jugador el que encuentre y el que genere ese espacio. Puedo jugar con esos comodines por dentro. Pensarlo muy bien a la hora de generar las tareas, dónde vais a meter los comodines y por qué los queréis ahí. Hablamos de situaciones de equipos en ventaja. Podemos empezar un juego de fútbol, por ejemplo, con un equipo perdiendo ya 1-0.
Hablamos de situaciones condicionadas, es decir, damos unas condiciones a un equipo y damos unas condiciones a otro equipo. Esto nos favorece mucho a la hora de crear incertidumbre y a la hora de que el jugador esté constantemente pensando qué es lo que está sucediendo y cómo puedo solucionar las problemáticas que me estoy encontrando. Y hablamos del número de porterías. Podemos jugar con porterías pequeñas, porterías grandes, porterías en zonas laterales, juego con 2 porterías, 3 porterías, etcétera, etcétera. Por último, me gustaría hablar sobre 2 términos que creo que son importantes a la hora de desarrollar una tarea, como son el término condicionar y el término limitar. Cuando hablamos de un condicionante, estamos hablando de un estímulo. Es decir, es un aliciente que nos permite conseguir el objetivo principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si sigo ese condicionante, seguramente conseguiré ese estímulo, ese objetivo principal, pero tengo otras vías para llegar a él. Sin embargo, una limitación me corta todas esas vías. Es decir, me dificulta el desarrollo natural de la propia tarea y, por lo tanto, no tengo esa variabilidad de opciones. Por tanto, ¿cómo deberíamos condicionar una tarea? ¿Cuál sería un proceso óptimo de condición? Evidentemente, lo primero es tener claro el objetivo que vamos a trabajar. Posteriormente, jugaríamos con la puntuación. Daríamos más puntuación o daríamos una puntuación entera a una consecución de la secuencia o bien a la secuencia secundaria que favorece el logro de la secuencia principal. Intentar condicionar mucho más al equipo con el que no estamos trabajando que con el que estamos trabajando. Dar mucha libertad al equipo con el que estamos trabajando y a través de esos pequeños estímulos que ellos tengan que solucionar esas posibles problemáticas que se pueden encontrar. Y evidentemente ofrecer variabilidad en cuanto a condicionantes dentro de la misma tarea. Es importante que si un jugador o un equipo tarda 5 minutos en asimilar, ya ofrezcamos variabilidad para generar mucha más incertidumbre y generar mucho más pensamiento por parte del jugador. ¿Cómo no serían unos procesos óptimos de conducción? Evidentemente, limitar en base a la velocidad de pensamiento, limitar toques, tiempo, etcétera, etcétera. Al final, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una situación, un partido normal, chicos, jugamos a 2 toques, no todos los jugadores necesitan 2 toques. Normalmente eso lo hacemos por un tema de velocidad. Tenemos unos condicionantes que nos pueden generar esa velocidad. Seguramente condicionando al equipo defensor conseguiremos que el equipo atacante nos juegue a la velocidad óptima que nosotros creemos que deben jugar, pero limitando en base a unos toques lo que creamos quizá es una situación de un ataque de espacios que no se va a generar, una situación donde todos nos acabarán jugando mecánicamente. Evidentemente no es un proceso óptimo de condición ofrecer estímulos ajenos al juego real. Y por último, como os comentaba un poquito en anterioridad, crear tareas que se repitan en el tiempo cuando el jugador ya ha asimilado la secuencia de tareas. Es decir, una vez el jugador ha asimilado, tenemos que pasar a la siguiente tarea. Por último, poner un ejemplo muy rápido sobre esto. Podemos pensar en una situación de un juego de posición donde jugamos con 2 comodines por fuera y lo que buscamos, por ejemplo, son los cambios de orientación. Normalmente un proceso no óptimo de condición podríamos decir que sería chicos, para poder finalizar debemos pasar por los 2 comodines. Tengo a mi central que tiene una gran visión de juego, mete balón a mi delantero, solo 1 contra portero y no puede finalizar porque no he pasado por los 2 comodines. Realmente estamos dando una información errónea. ¿Cómo podríamos variarlo? Evidentemente jugar, como hemos dicho antes, con la puntuación. Chicos, gol normal vale por 1, si pasamos por los 2 comodines vale por 2. Estamos creando la misma situación, evidentemente el jugador va a intentar buscar la situación de 2, pero no le limitamos en la situación de 1, es decir, se van a generar esas situaciones 1 para 1 que también nos interesan. Por último, daros las gracias por asistir a esta masterclass. Ha sido un auténtico placer, tanto por parte de mi compañero Adrián como por mi parte. Animaros a seguirnos, a suscribiros al canal de YouTube, a seguirnos en las redes sociales, a informaros si tenéis alguna inquietud en base a nuestros másters, a nuestras formaciones. Y ahora procederemos a pasar a vuestras preguntas, a leer vuestras preguntas e intentar ayudaros en esas pequeñas dudas que podáis tener.
Vale, vamos a pasar al tema de las preguntas. Carlos, ¿contesta? No lo entiendo. Habla tú si quieres. ¿La hago? Sí. Vale, entiendo. Wilmer González nos pregunta que si se pueden utilizar ejercicios coordinativos o ejercicios sobre la marcha. Nosotros entendemos que los ejercicios coordinativos son muy importantes dentro del fútbol. Evidentemente, quizá los podríamos buscar hacia unos elementos más específicos del juego, es decir, buscar esas situaciones donde haya un previo de coordinación y luego busquemos una situación más específica del juego, y son muy importantes en determinadas etapas. Estamos hablando de una etapa de iniciación, son muy importantes los ejercicios coordinativos y los trabajos, evidentemente, coordinativos con balón. Y luego, evidentemente, cuando pasamos a una etapa infantil donde ha habido un cambio del cuerpo del jugador, también es importante volver a incidir en esos ejercicios coordinativos. Quizá buscaríamos ya en una etapa infantil unos ejercicios coordinativos de inestabilidad, buscaríamos unos ejercicios coordinativos de choque, etcétera, etcétera. Y sobre los ejercicios sobre la marcha, no sé si te he entendido bien, Wilmer, creo que hablas un poquito de la improvisación. Nosotros no somos muy amantes de la improvisación, creo que hablo por los dos. Al final, cuanto más control podamos tener sobre una tarea, más libres vamos a poder dejar a nuestros jugadores. Y al final eso nos interesa, esa libertad. Entonces, es importante no caer en la improvisación porque seguramente no estaremos dando en el clavo sobre lo que queremos dar. Vale, voy a contestar aquí a dos preguntas. En primer lugar, nos hablan de cómo son las edades dentro de las etapas. Estamos hablando de que los promesas serían entre los 4 y 6 años, ¿vale? 4 o 5 años. Prebenjamines serían de 6 a los componentes de 6, 7 años, ¿de acuerdo? Algunos de 8. Benjamines 8, 9 y hasta 10 años, ¿de acuerdo? Y luego alevines serían de 10, 11 años. Infantiles 12, 13 y algunos que al final acaban la etapa con 14. Cadetes pues 15, 16 y luego juveniles 17, 18 y hasta 19 años, ¿de acuerdo? Sería en la etapa juvenil, ¿vale? 17, 17 y 18. Vale, aquí también nos preguntan... Espera, que nos han bajado... Aquí. Denis Ávila nos dice si dispongo de 8 o 9 jugadores en categoría de Alvin, ¿cómo podría organizar un partido condicionado? Pues mira, tú puedes organizar un partido condicionado a lo mejor no con la estructura completa porque va a ser muy complicado porque no dispone de tantos jugadores, pero sí que vas a poder realizar un partido condicionado con unas estructuras más reducidas. En función de tu sistema, en fútbol 7, si tú dices un 2-3-1, puedes colocar el portero con tus dos centrales, ¿vale? Con un delantero centro por parte del rival, tendrías 4 jugadores y luego podías poner 3 mediocentros tuyos contra 2 del rival. Tendríamos 5, 6, 7, 8 y hasta 9 jugadores, ¿de acuerdo? Y estaríamos trabajando lo que sería el enlace de la primera zona de juego, que sería la zona de inicio, con los dos centrales contra el pivote, contra el delantero centro, perdón, junto en la siguiente zona para superar ese 2 contra 1 en conducción y encontrarte en la siguiente zona con tus 3 mediocentros y en este caso una oposición directa del rival por parte de 2 jugadores defensivos. Agradeceros el poder haber estado con nosotros en esta masterclass. Esperamos que os hayamos generado incertidumbre por parte de nuestras explicaciones y esperemos que nos podamos ver en la próxima masterclass que hagamos, y sabéis que tenéis toda la información en nuestros canales de Instagram, de Fútbol Lab, de YouTube, de Instagram, de Twitter y Facebook, ¿de acuerdo? Para cualquier tipo de información acerca de nuestros másters, nuestras pasantías o de nuestros cursos presenciales. Desde aquí mandaros un saludo a todos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por la asistencia.